Bienvenidos. A continuación realizaremos el trazo de una curva granulométrica. Se tiene una muestra del suelo, la cual se hizo pasar a través de una serie de mallas para determinar su granulometría. Las mallas que fueron ocupadas fueron las mallas de la número 4 a la número 200, con su respectiva abertura en milímetros. Aquí hay que recalcar la importancia de la malla número 4 y de la 200. La 4 nos indica la diferencia entre una grava y una arena, ya que el material que se ha retenido en ella será una grava. El que pase es una arena, siempre y cuando no pase la malla número 200, de 0.075 milímetros, ya que las partículas que pasen esta malla son consideradas partículas finas y pueden ser arcillas o limos. Una vez aclarado esto, vamos a explicar esta gráfica. Esta gráfica se compone de dos ejes. Este eje de las abscisas está en escala logarítmica de base 10. Esto quiere decir que va decreciendo, dividiéndose entre 10. Aquí el valor mayor es 10, de ahí decrece a 1, de 1 a punto 1 y de punto 1 a punto 0,1. Y tienen la misma distancia entre cada uno. En el eje de las ordenadas está el porcentaje que pasa, que es esta columna. El porcentaje que pasa está dado en escala natural, va del 0 al 100%, y están marcadas con rojo estas líneas del 10, del 30 y del 60%, ya que nos van a ayudar para calcular los coeficientes de curvatura y de uniformidad más adelante. Lo primero, vamos a colocar los puntos para hacer el trazo de nuestra curva. Como les dije, esta es una escala logarítmica, bueno, semilogarítmica, ya que hay un eje en escala natural y uno en escala logarítmica. Entonces del 1 al 10 van a ser espacios más grandes. Por ejemplo, del 1 al 2 estaría aproximadamente acá, 1 al 3, al 4, al 5, 6, 7, 8, 9 y se irían haciendo más pequeños entre más se vayan acercando a este lado. Lo mismo del punto 1 y del punto 0,1 al punto 1. Entonces, primero, 4.75 milímetros, 100%, estaría aproximadamente aquí. 4.75. La siguiente es la del 2, es un 97%, aproximadamente acá. La siguiente es la del 77%, 77.4 que pasa en el punto 85. Punto 85 ya caería entre punto 1 y punto 8, 79%, y estaría aproximadamente acá. Después, 59.4% del tamaño de partícula de punto 425. Punto 425 vendría a estar aproximadamente aquí, y acá colocaríamos este punto. El siguiente es el punto 15. Punto 15 y es 23%. 23% estaría aproximadamente aquí, punto 15. Muy bien, por acá. Y finalmente, en el punto 0,75 solamente hay un 1.2%. Este estaría por acá. Y lo único que resta es realizar el trazo de la curva. Unimos estos puntos. Vamos uniendo. Y así obtenemos nuestra curva de distribución granulométrica. Ahora, para saber si la arena está o no está bien graduada, nos vamos a apoyar en el coeficiente de uniformidad y en el coeficiente de curvatura. Aquí tenemos una condición del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el cual nos dice que si tenemos una arena, el coeficiente de curvatura debe ser mayor a 6 y el coeficiente de uniformidad debe de estar entre los valores 1 y 3. ¿Esto con qué propósito? Para si cumple estas condiciones, es un suelo bien graduado y tiene
la letra W. Si fuera un suelo mal graduado, tiene la letra P, de pobremente graduado. Primero hay que definir si es una arena, si es una grava o si es una arcilla. Como ya les dije, aquí este suelo pasa la malla número 4. Eso quiere decir que es una arena. Siempre y cuando no pase la malla 200 más del 50%. Entonces, este suelo está constituido principalmente por arena y solamente un 1.2% es suelo fino. El símbolo que se le pondría sería la letra S. S de sand o arena. Ahora vamos a calcular los coeficientes. Primero, coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad va a ser igual al tamaño de partícula sub 60 sobre el tamaño de partícula sub 10. Y vamos a definir esos tamaños de partícula ahora. Primero, el D sub 10. D sub 10 va a ser igual a donde cruce esta línea horizontal de apoyo que pusimos, donde cruce a la curva de granulometría y lo proyectamos hacia abajo. Entonces cruza aquí y si proyectamos hacia abajo es aproximadamente 0.1 milímetro. 0.1 milímetro. Ahora vamos a hallar D sub 30 y vamos a hallar D sub 60. D sub 30. Ahora igual nos apoyamos de esto, llegamos aquí y bajamos, es aproximadamente 0.18 milímetros. Hacemos lo mismo con D sub 60. Llegamos aquí, proyectamos hacia abajo y es aproximadamente 0.45 milímetros. Con estos valores ya podemos realizar nuestros cálculos. Tenemos el coeficiente de uniformidad que va a ser igual a 0.45 entre 0.1 igual a 4.5. Hacemos lo mismo con el coeficiente de curvatura, el cual tiene la siguiente fórmula. Coeficiente de curvatura es igual a D sub 30 elevado al cuadrado dividido entre el producto de D sub 10 por D sub 60. Esto va a ser igual a 0.18 al cuadrado dividido entre 0.1 que multiplica a 0.45. Y obtenemos 0.72. Aquí podemos ver los valores que obtuvimos y los comparamos con las condiciones que nos dice el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Por lo que no es una arena que esté bien graduada, es una arena pobremente graduada. Así que el suelo quedaría clasificado como S de arena, sand, y P de pobremente graduada. Con eso terminamos.